Esta, la semana pasada, Jazmín empezó esta serie con el rey David y habló de cómo David se hizo rey y tuvo esta gran paciencia. Y la semana anterior, cómo venció a David y a Goliat en esta historia, mostró que David tenía esta gran fe de que Dios siempre está con nosotros. Y la semana anterior, Austin también nos enseñó cómo David fue ungido y David insignificante, pero hizo cosas increíbles. Y la realidad es que en esta serie David ha sido maravilloso y ha sido increíble. Pero hoy vamos a ver cómo David la riega. La riega. Esto es una Vamos a hablar cómo David es realmente lo peor, es la escoria de la tierra. Ahora nos vamos a divertir, pero hoy no va a ser, bueno, honestamente quiero que sepan, vamos a tener un contento un poquito difícil. El mensaje es contenido adulto. Tenemos cuestiones difíciles. Esta conversación, la realidad, la historia de hoy contiene sexo, infidelidad, asesinato, violación. Todas esas cosas grandes y todas las cosas que el rey David se envolvió pecaminosamente. Tuve una semana difícil escribiendo esto porque este contenido ante nosotros no es fácil. Pero empezando en el libro 2 de Samuel es lo que dice en la historia de Betsabé y David. Dice, en la primavera del año, cuando los reyes normalmente salen a la guerra, David entró a Joab y el ejército israelita a luchar con los amonitas, destruyendo al ejército amonita y se hicieron asediar a la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó atrás en Jerusalén. Ahora, para establecer el escenario, David tiene en este momento en su vida establecer o sea, el gran rey de Israel. Él había seguido los caminos del Señor. Él ha sido un hombre siguiendo el corazón de Dios y ahora es respetado entre toda la nación como un gran líder. Pero esta historia muestra que David debe haber sido o haber estado con el ejército israelita. Pero en cambio envió a su comandante Joab para liderar a los israelitas y él se quedó en Jerusalén. Y sigue diciendo que después de que sus hombres descansaban, David se levantó de la cama y caminando en el techo del palacio, mientras miraba hacia la ciudad, notó que una mujer de belleza inusual se bañaba. Ahora, si nos paramos ahí, pues eso no es malo, ¿verdad? Lo correcto para David hacer, o sea, se levantó, se paseaba por el techo y viendo a una mujer bañándose, lo correcto hubiera dicho, ¡wup! Le hubiera dado su espacio, pero más bien, David a esta mujer no le dio su privacidad. Y otras traducciones dicen que en vez de darle privacidad, en lugar de volverse y alejarse de la tentación, se interesó en ella y fue tentado. Y en vez de alejarse, se interesó y se acercó y se interesó en ella. Y envió a alguien a indagar quién era ella. Y le dijeron, es Betsabé, la hija de Eliam y la esposa de Uría, el hitita. Luego David envió mensajero para que la trajeran para él. Y cuando llegó al palacio,
O sea, pues la trajeron al palacio. O sea que la trajo al palacio. Y luego cuando vino al palacio, se acostó con ella. Y luego la regresó a casa. Ahora he escuchado sermones terribles acerca de esta sección de las Escrituras. Hay gente, teólogos, que han culpado de esta historia y culpando a Betsabé. Y han dicho que ella es la culpable porque ella sabía lo que estaba haciendo. Y la culpan que porque sabían que David, el rey, estaría en el techo y que se bañaba a propósito para atraer la atención del rey. Pero les digo que esta es una mentira, basura de mentira. La única culpa que se debe dar en esta historia es el rey, que usó su privilegio real para aprovecharse de esta joven mujer casada. Puede parecer insignificante, pero al final del versículo 4 dice que luego volvió a casa. David no buscaba relación. David no estaba esperando que ella dejara a su marido y se convirtiera en su reina. No, él sabía que él era el rey. Y en su mente, que se volvió vencido por el pecado, hizo lo que él quiso. Una triste realidad que ha vuelto a ocurrir a lo largo de la historia con los líderes. David tomó a Betsabé a su casa y la asaltó sexualmente. Y luego la envió a casa. No le envió una semana más tarde para continuar con una relación adulta, no. Y no se disculpó 2 semanas después, no. Y lo sabemos porque el versículo próximo dice esto. La razón que sabemos es porque dice que más tarde Betsabé descubrió que estaba embarazada y le envió un mensaje a David diciendo, estoy embarazada. Ese baño que estaba tomando en el techo era un baño de purificación porque acababa de terminar su ciclo menstrual. Y la mayoría de ustedes saben cuál es el primer signo probablemente de estar embarazada. Un periodo perdido. Así que tenía que tener al menos un mes. Incluso sospechaba que tal vez estaba embarazada. Y quién sabe cuánto tiempo fue hasta que ella sabía con confianza lo suficiente como para decirle a David que estaba embarazada 1 mes, 2 meses. No tenía contacto con su abusador hasta ese punto. David, el pecado de David creció. Se aprovechó de una joven que en ese día y a su edad no podía resistir o poner cargos contra el rey. No puede estar embarazada. David estaba casado, era el rey. Betsabé estaba casada. Ella era la hija de Eliam. Era la esposa de uno de los poderosos militares de David. Y él está estresado. ¿Qué puede hacer? Está atrapado en su pecado. Pero él puede taparlo, puede cubrirlo, tiene que cubrirlo. No hay otra opción. Esta ha sido la respuesta natural al pecado desde que en el Edén Adán y Eva, lo mismo, cuando pecaron se cubrieron con hojas de higo porque se sintieron desnudos. Tratamos de cubrir todo cuando nos encontramos desenmascarados. Pero en Lucas dice que no hay nada oculto que será revelado ni oculto que no se da a conocer. Lucas 12 dice eso. Las cosas internas se proclamarán desde los techos. Y honestamente, David intentó todo. Después habla de que le dice a Uriah, le dice, quiero que vengas, dice, le dice a Uriah, quiero que vengas.
para tratar de engañar a Uría. Quiero que vengas y que duermas con tu esposa para cubrir su pecado, para hacerle creer que es su propio hijo. Pero al venir Urías, dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dice, porque el arca y los sujetos de Relá viven en las tiendas de campaña. ¿Cómo voy a ir a casa y dormir con mi esposa? Juro que nunca haría eso. Dice, ¿cómo el ejército está allá peleando y yo aquí disfrutando esto? No. Nadie de sus camaradas podían disfrutar de los placeres del hogar. ¿Cómo va a ser eso él? Y David está estresado. Entonces David lo invita al palacio y lo quiere emborrachar. Quiere insistir en emborrachar a Uría para que se duerma con su esposa, para seguir engañándolo. Porque en su mente David quiere que la honra de gran militar que es Uría pierda esa honra y se acueste con su esposa para engañarlo de que el hijo que ella tiene es de él realmente. Pero ¿saben qué? Un Uría ebrio es mejor que un David sobrio. Porque una vez negó irse a casa y David no tiene otra opción para ocultar su pecado y ahí se da cuenta que Uría tiene que morir. Este hombre honroso que no ha hecho nada malo tiene que morir y tiene que matarlo David para cubrir su pecado. Y él empieza a pensar y dice, puedo llevar a la viuda a mi hogar, convertirla en mi esposa y puedo verme como un rey compasivo, no un adúltero, violador. Y vean esto, David, al ver aquella imagen de una mujer desnuda, crece de un momento de tentación al asesinato, solo porque David no pudo hacer lo que Uría hizo y no se detuvo de satisfacer sus deseos terrenales. David envió a Uría a los ejércitos y envió una carta a su comandante. ¿Para qué? Para que lo pusieran en la batalla, en la parte más difícil, para que muriera, para que muriera. Y así fue. Y al recibir mensaje, David recibió el mensaje de que el enemigo salió contra nosotros en los campos abiertos y a medida que los perseguimos de vuelta a la puerta de la ciudad, los arqueros en la pared dispararon las flechas. Algunos de los hombres del rey fueron asesinados, incluyendo Urías el hitita. Y David inclinó su cabeza como si estuviera triste y dice, bueno, la espada devora a este hoy y ese mañana. Y actúa como si estuviera de luto, pero en el interior estaba pensando, ni siquiera considera que su pecado ahora puede ser como el héroe de su historia, ha cubierto su pecado, pero por fuera está como si estuviera triste. Lo que no se da cuenta, pero en esa historia no se da cuenta que otros hombres murieron también. Y no hay remordimiento. Y no hay remordimiento. Y los siguientes versículos, en ese cubrimiento de ese pecado, y Betsabé lloró por su marido cuando escuchó de su muerte. ¿Qué cree usted que estaba en ese luto de esa víctima? Esa mujer tuvo todo y se le robó debido al egoísmo del rey David. La vida que tenía ahora ya se fue. El marido que amaba ahora está muerto. El sueño de tener una familia con un hombre ya no existe. Y en su lugar, ahora tiene que salir de su casa e irse al palacio
para ser la octava esposa del rey. E imagínense, su abusador, su violador ahora es él. Pero el Señor Dios se disgustó con lo que David había hecho. Ahora David pensaba que había triunfado, que había cubierto sus pecados. Y David pensó que no había consecuencia. Pero lo que sabemos del pecado es que Dios odia el pecado. Y siempre, siempre hay consecuencia porque Dios odia el pecado. Y aquí es donde quiero que haya conexión. Quiero que lean el capítulo 12 de esta interacción entre el profeta Natán y el rey David. Y Natán usa una analogía aquí. Y quiero que la lean, dice el pastor. El Señor envía a este profeta Natán y cuando David pensaba que ya estaba libre, Natán lo va y lo enfrenta. Y le dice, el Señor, el Dios de Israel, dice, te ungí como rey de Israel y te salvé del poder de Saúl. Te di tu casa, esposas y reino de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho, mucho más. ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor y has hecho esta horrible maldad? ¿Por qué has asesinado a Uriah con la espada de los amonitas y robaste a su esposa? A partir de este momento tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado tomando la esposa de Uriah para hacer la tuya. En este momento David, literalmente sin remordimiento por su pecado, completamente inconsciente, y en ese momento cuando Natán se cae sobre su cara, cuando Natán le trae este veredicto, y David por primera vez se da cuenta, este hombre que era fiel, se da cuenta por fin, se cayó en su cara y piensa que va a morir por el pecado. Y Natán le dice, el Señor te ha perdonado. El Señor te ha perdonado. Y no morirás. Ese es nuestro Dios. El momento en que David confiesa su pecado al Señor, el Señor lo perdona. Es increíble. Y literalmente violó, asesinó, robó a la esposa de un hombre. ¿Cómo el Señor puede perdonar? ¿Por qué? Porque el pecado no define nuestra eternidad. No define nuestra eternidad. No importa cuándo hayamos pecado, Dios espera y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pero eso no significa que podamos evitar las consecuencias en la tierra. Este fue un punto de inflexión, de cambio en la vida de David. De este punto en adelante su vida estuvo llena de conflictos, pérdidas, dificultades, todas las cosas que Dios dijo que pasaría a través de lo que el profeta Natán le dijo, así fue. Mientras la eternidad de David estaba segura, tuvo que enfrentar las consecuencias por sus pecados. Y seamos honestos, en el contexto de David, con su privilegio como rey, con sus privilegios, fue ligero lo que pasó. Pero hay presos que encuentran gracia en Dios. Y nunca es tarde para encontrar gracia en Jesucristo. Nunca es tarde. Yo me, me encontraba en lágrimas al escribir este mensaje. Y yo sé cómo el pecado en mi vida destruye. Yo entiendo eso. Pero caminando en su gracia, y esa gracia es lo que toda la gente en esta tierra puede tener, aún la gente que odiamos. Pero quiero que escuchen esta última cosa.
Sobre todo porque 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 7 hombres han experimentado algún tipo de abuso en sus vidas, sin merecerlo, sin solicitarlo, inapropiado, destructivo, dejando que la mayoría de nosotros nos sintamos vacíos, solos. Muchos de nosotros nos podemos relacionar con Betsabé en esta historia, más que con David. Tal vez hemos perdido todo por abuso. Tal vez no podemos confiar en el pecado de los demás. Y esto es lo que quiero que escuchemos o que escuchen. Todos somos vistos por Dios. No estamos solos. Y esas lágrimas que lloramos, tal vez solos en nuestras habitaciones, en el baño, sentados, en una clínica o tal vez en una cama del hospital, o nos hemos encontrado con unas lágrimas de un Padre Celestial que está en el suelo, nunca se aleja de nosotros. Y esto es lo que el Señor hará en nuestras vidas. Nos restaurará todo lo que se ha perdido. Nos reparará todo lo que está roto. Y curará todo lo que está rasgado. Betsabé perdió todo, incluso el hijo que le estaba llevado en ese asalto. Murió antes de cumplir los 8 días de edad. El hijo de ese pecado. Ese embarazo que trató de cubrir David no vivió más de 8 días. No llegó a su fruto. Pero Dios la bendijo con otro hijo. Betsabé llevó a fruto a otro hijo y lo llamó Salomón. Y el texto aquí en el libro de 2 de Samuel dice que el Señor amaba a Salomón. Y Salomón se convirtió en el rey de Israel sobre todos los otros hijos de David. Dios lo convirtió a otro hijo de Betsabé en el rey más sabio a vivir. Y cuando Dios envió a su propio hijo, Jesús, a esta tierra para ser el Salvador del mundo, lo hizo a través de su linaje. Y en Mateo 1:6, en la genealogía, dice que Jesé fue el padre del rey David. Y David era el padre de Salomón, cuya madre era Betsabé, la viuda de Urías. A lo largo de la historia, Betsabé fue una de las 5 mujeres que se mencionaron en la genealogía de Jesucristo. Dios escribió una nueva historia para Betsabé y quiere escribir una nueva historia en cada uno de nosotros. Oremos. Señor Jesús, contamos esta historia y hablamos de aquellas gentes que pecan, pero no, esta historia es para todos nosotros, para nosotros mismos que pecamos. Es cerca para nosotros y tú reconocemos que tú nos perdonas a todos, Señor. Y muchos cargamos dolor, lo cargamos aquí en la tierra. Cargamos vergüenzas profundas. Y si aprendemos algo de esto, Señor, de estas historias profundas, es que tú nos amas tanto y tan profundamente
y tú nos perdonas y que tú nos puedes restaurar. Todos cargan dolor y que traen sanación y que nos restauran, Señor. Oramos por todos nosotros los que oramos, por los que pecamos, oramos. El enemigo siempre trata, Señor, de poner vergüenza en nosotros, pero el Señor nunca nos castiga, nunca nos avergüenza por lo que hacemos, porque Él nos ama. Él nos recuerda de su gracia. La realidad es cuando Dios envió a su Hijo Jesús por el linaje de Betsabé para cubrir nuestros pecados, para cubrir todo ese dolor, todo lo que cargamos. Por eso vino Jesús a la tierra, para llevarlo todo por nosotros. Si usted está aquí esta mañana y no ha tomado esa decisión de seguir a Jesús, hoy es el día. Hoy es el día de decir sí y aceptarlo como su Salvador, de caminar bajo su amor, bajo su gracia, de poner todo a un lado, todo ese paquete y entregárselo al Señor. Si usted está aquí y quiere entregar su vida al Señor, levante su mano y diga, yo soy ese. Amén. Ahora extienden sus manos en una postura de oración. Cualquier cosa que cargan en su vida, de cualquier pecado pasado, cualquier vergüenza, cualquier dolor, cualquier desconfianza, cualquier presión, ansiedad que venga, que tenga, cualquier cosa que le haya ocurrido, entregue sus manos y entrégueselo todo al Señor. Al orar, relaje eso, retire eso, entregue eso al Señor porque Dios le ama y Dios está con usted y Dios le ama. Señor Jesús, te doy todo, te entrego todo, te presento todo y vemos todas las cosas. Tú sabes que toda esta vergüenza, toda esta cosa, tú sabes nuestro dolor. Y el dolor que cargamos, perdona todo eso, Señor. Y te lo presentamos. Perdona nuestros pecados. Perdona todo eso, Señor. Todo eso te lo entregamos y estamos agradecidos, Señor. Oramos esta mañana. Te agradamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén.